Hola, hola, gente de YouTube, una vez más, un video nuevo, un capítulo más de este libro, perdón, de la regla de oro de los negocios de Grant Cardone, que es un autor bueno, un empresario em, y un gran, eh, se podría decir que una persona multimillonaria, debido a que tiene pues tres compañías, a través de lo que nos ha estado enseñando en este grandioso libro y como otros ejemplares ya que ha tenido o tiene dentro de la industria de la literatura. Em, entonces, pues nada, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo más de él, teniendo más conceptos de este tema sobre el éxito que se ha tratado pues a través de estos capítulos, a través de estos capítulos, de que hay que ser más abundantes, bueno, tener más abundancia, perdón, de éxito, ser personas masivas, dejar de ser personas promedio, tener más control de nosotros mismos, responsabilidad, la creatividad, la imaginación, ser obsesivos con nosotros, tener control de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestro pensamiento y la acción. Pensamiento y acción es lo que él nos ha enseñado a través de este libro, también el exponernos en que nunca debemos contraernos, pero siempre y cuando también tengamos nuestras pausas como, por decirlo, pausas activas, como de tener control de lo que está pasando con esta competencia, no eso, sino como no, perdón, no tener como ir a la competencia, no, sino como analizar nuestros errores y nuestros procesos de ejecución de las cosas frente a la vida, a la organización, a la compañía, al tema también de las ventas, porque él habla mucho también de las ventas, el tema también de si somos personas del medio, no sé, artístico, del medio financiero, del medio también de medios de comunicación. Entonces, pues en los diferentes aspectos, en las áreas... en las áreas que se desempeñe cada persona, que se desempeñe cada quien, pues debemos de implementar pues este tema de no retraernos, de siempre expandirnos, de tener pues control, responsabilidad, de tener obligación de nosotros con nosotros mismos para lograr pues nuestras metas, nuestros objetivos y así tener victorias hasta el cansancio, hasta que lo hablamos en un capítulo anterior, hasta que literalmente se incinere, así sea nuestra casa o alimentar nuestro fuego hasta lo último, ser obsesivos con esa, alimentar nuestro fuego de las cosas, de crear, de imaginar cada día, de aprender cosas, de intentarlo siempre, de fracasar, porque pues el fracaso también lo hablamos hace ya bastantes capítulos atrás, que eso es lo que también nos ayuda a generar como la diferencia en nuestra vida de nuestros baches en nuestra vida y crecer y aprender y que pues seguimos como teniendo esa oportunidad de éxito, de también siempre ser como lobos solitarios, que es como el tema de cuidarnos mucho también con las personas de las cuales nos rodeamos o nos dejamos rodear, o las personas de quienes recibimos consejos o a quienes también les damos consejos, ver también como el tema de que hay que apostarlo todo, o sea, hasta las sobras que nos sobren, literalmente apostarlo con todo, obsesionarnos con lo último, la última llama que exista en nuestro fuego, hasta obsesionarnos con eso y poderla seguir alimentando metafóricamente. También dejar de ser, de escapar y dejar de ser de la gente de clase media y de clase como, no clase, sino como de la gente promedio, como que se queda con lo que tiene ya y no como que se arriesga, como dice, arriesgarse a hacer las cosas, a cambiar su vida, a crear en su vida esos caminos de incertidumbres y a crear esos caminos de superación también, como de tanto personalmente como de organización, como si eres un atleta, como si eres un escritor, como si eres una persona dentro del mundo financiero, si eres una persona dentro del mundo artístico. Entonces, pues sí, eso como que influye en las diferentes áreas de
de dominancia, bueno, no sé, como las diferentes áreas a las que pues se dedica pues cada persona en su vida. Ver también que tenemos que establecer nuestras metas, tener que establecer una meta con un propósito mayor y recalcarla o tenerla muy en cuenta día y noche antes de, o sea, de dormirnos y al despertar. Tener también como esa parte de creer en nosotros mismos, en el potencial que tenemos con nosotros mismos. El pensar siempre en grande también nos ayuda a no retraernos de muchas cosas, de tener como de fijarnos también en nosotros mismos y en tener nuevos objetivos para pues así lograr muchas cosas más. Entonces, y también obviamente pues hacer las cosas como lo dice la regla de oro, que es la regla 10X, que nos lleva a hacer las cosas 10 veces más, a intentarlo, a darle, pero ser obsesivos y a estar ahí constantes, constantes, constantes con las cosas. Así sea la cosa más pequeña como sea la cosa más grande, más masiva que nos esté sucediendo en nuestra vida en estos momentos o lo que vaya a suceder a futuro, pero siempre estar ahí, ahí, ahí constante y sentirse seguro, siempre, siempre seguro a pesar de que tengamos las personas que estén al lado nuestro, sean personas em, con las que confiamos o que también pues dudamos, siempre como apoyarnos en ellas en el sentido de que pues sí, un consejo es un consejo, más no es un consejo que llevemos a la acción, ¿sí me entienden? Entonces pues siempre hay que seguir nuestros propios instintos independientemente de que tengamos o no tengamos a alguien al lado nuestro. Entonces, pues nada, vamos a dar comienzo ahora sí a este capítulo 16, que se titula El miedo es el gran indicador. Tarde o temprano experimentarás miedo al realizar nuevas acciones en otros niveles. De hecho, si no temes, no estarás haciendo lo correcto. El temor no es malo, lo contrario, es algo que debes buscar y aceptar. El miedo es una señal de que haces lo necesario para moverte en la dirección correcta. O sea, el miedo y esa como, no sé, como esa misma incertidumbre que nos lleva a nosotros a tener una creatividad o a tomar mejores decisiones, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida laboral. Entonces, pues el miedo tampoco es que sea algo súper negativo, pero es algo también que nos lleva a tomar mejores decisiones positivamente, ¿no? O sea, es que a lo que voy, es que el miedo no hay que verlo negativamente, sino positiva, como también la obsesión, como le hablábamos hace 3 capítulos atrás, 4 capítulos atrás, el que obsesionarse no siempre tiene que ser algo negativo, sino al revés, tiene que ser algo positivo, como lo mismo ese miedo que nos lleva a tomar ese impulso de hacer las cosas diferentes, de una manera que nos lleva a lograr ese éxito y demás. En ausencia de señales de preocupación, solo haces lo que te resulta cómodo y eso te dará más de lo que ya tienes, o sea, ser personas promedio y lo que lleva en la palabra promedio. O bueno, como lo constante, ¿sí me entienden? Por extraño que parezca, debes estar asustado hasta que te hayas impulsado a nuevos niveles y experimentar el temor de nuevo. Debes estar asustado hasta que te hayas impulsado a nuevos niveles y experimentar el temor de nuevo. De hecho, lo único que me espanta es la falta de temor. ¿Qué es el miedo? Existe, es real. Sé que se siente real cuando lo experimentas, pero admítelo, la mayor parte del tiempo lo que temes ni siquiera sucede, porque pues no te arriesgas, o sea, así de simple. Se ha dicho que la palabra fear, que es miedo en inglés, puede ser el acróstico de falsas evidencias que aparecen como reales, lo que implica que la mayoría de lo que temes ni siquiera ocurre porque pues al temerle no estás ay, se me fue la palabra, espera, empiezo la palabra porque no me acuerdo, como, em, como familiarizado, perdón, familiarizado con ese fear, con esa sensación de miedo, entonces por eso pues no lo intentas, el familiarizarse o el estar familiarizado con ese miedo del éxito, intentarlo de darle. El miedo está provocado por las emociones, no por el pensamiento racional.
Y en mi humilde opinión, las emociones están muy sobrevaloradas, sobre el pretexto que mucha gente usa para no actuar. Pero sin importar que estés o no de acuerdo con mi opinión sobre las emociones, reconsidera tu entendimiento del miedo y úsalo como razón para seguir adelante y no como excusa para detenerte o retraerte. O sea, ver el pensamiento, ver el miedo como como un valor, como un sentimiento positivo, que eso es lo que nos va a ayudar a tener una mejor obsesión o como una mejor opinión frente a nuestra vida, frente a nuestras incertidumbres. El tener miedo también nos ayuda y al familiarizarnos con ese miedo también nos ayuda a tomar, no sé, como a hacer las cosas mejores, ¿sí me entienden? Como masivamente y sin temor a equivocarnos, ¿sí me entienden? O sea, que siempre en algún momento nos equivocaremos, sea de un grado mayor o un grado menor, pero siempre habrá como ese miedo a si la cagamos, ¿qué hacemos? O sea, como porque la cagamos ya somos malos, porque la cagamos no lo intentamos, porque tuvimos miedo y la cagamos, no tuvimos como esa oportunidad, no nos dimos a nosotros mismos esa oportunidad y esa responsabilidad y esa obligación con nosotros mismos a intentarlo, a averiguar qué hubiese sucedido o averiguar qué sucedería si intentáramos este camino de incertidumbre o este camino de vía de escape para hacer las cosas correctamente o como nuestro impulso, nuestro deber o o nosotros mismos, como esas ganas de seguir intentando nos lleva a lograr las cosas. Utiliza este sentimiento, utiliza este sentimiento como luz verde para indicarte lo que debes hacer. O sea, utilizarlo positivamente o tomarlo positivamente. Y sé que es difícil porque pues el miedo a todo mundo le genera, bueno, todo mundo tiene miedo a muchas cosas, pero como que muchas personas prefieren como detenerse, como retraerse a eso y no ir más allá y intentarlo pues 10.000 veces más. Lo más probable es que cuando eras niño te provocaba temor las cosas irracionales. El coco debajo de la cama, por ejemplo, era un indicador para que mirases en tu armario y las esquinas oscuras para ver si algo amenazaba. Pero como todos los niños descubren, el coco solo existe en su cabeza. Los adultos tienen sus propios cocos, lo desconocido, el rechazo, el fracaso, el éxito y demás. Y estos cocos deben ser una señal para entender y entrenar en acción masiva también. Por ejemplo, si tienes miedo de llamar a un cliente, es señal de que debes llamarlo. El temor a hablar con el jefe es un indicador que debes entrar en su oficina y pedirle un momento de su tiempo. El temor a pedir el negocio al cliente significa que debes pedirle y seguir pidiéndolo. La regla 10X o regla de oro impulsa a que te separes de todo lo demás en el mercado y eso se logra, como ya enfaticé, haciendo lo que otros se rehúsan a hacer. Solo así te distinguirás y dominarás tu sector. Todos sentimos miedo en algún nivel y dado que el mercado está compuesto de gente que interactúa con los productos y entre sí y esta se enfrenta al mismo modo que tú y te congelarás. O sea, como que todos se quedan en el mismo bucle de miedo, miedo, miedo. Entonces, si tú entras en ese bucle y no haces nada para salir de ese bucle, digamos en este caso de miedo, pues no, te quedas en lo mismo, o sea, en ese bucle de, de, de cíclico, en ese bucle cíclico de miedo en este caso. Por más que ver el miedo una señal para echarte a correr, como la mayoría de las demás personas en el mercado, debe convertirse en un indicador para seguir adelante. Debe convertirse en un indicador para seguir adelante. Yo manejo este dilema sacando al tiempo de la ecuación, puesto que impulsa el miedo. Cuanto más tiempo dedicas al asunto de tu apreciación, más fuerte se vuelve. Por ejemplo, digamos que John necesita llamar a un cliente.
tarea que de inmediato lo llena de ansiedad. Así que así que en lugar de levantar el teléfono y hacer la llamada, se sirve una taza de café y piensa en lo que hará. Su contemplación solo causa que su temor crezca, o sea, como que se ensemismase en ese temor o en ese miedo de, ay, tengo que hacer la llamada, pero me da miedo que me equivoque al hablar o que no convenza al cliente, o sea, como esa también esas incertidumbres que le provocan, en este caso, pues a John, del ejemplo que está poniendo Gran Cardón en esta parte del libro, frente a hacer esa llamada, ¿no? Em, Acá, puesto que imagina posibilidades en contra de la llamada. Si se lo haces notar, probablemente te dirá que necesita prepararse antes de llamar. Pero la preparación es solo la excusa de quienes no se entrenan y la usan para justificar su reticencia. O sea, si no lo intentas, pues te quedarás ahí en ese mismo bucle del cual ya vengo hablando anteriormente. Justificar su reticencia. John necesita respirar hondo, coger el teléfono y llamar. La preparación de último minuto es alimento para el miedo y se fortalece conforme pasa el tiempo, porque pues como se está familiarizando con ese miedo, con ese intentarlo, el darle, bueno, este miedo me está provocando ansiedad o este miedo me está provocando, no sé, miedo al intentarlo, al hablar, al abrirme, al dar mi punto de vista, como el no familiarizarle, al no familiarizarnos con ese miedo, pues nos quedamos en ese bucle y no logramos nada. Y me siento totalmente identificada. Nada sucede sin acción. El miedo no solo te indica qué hacer, también cuándo hacerlo. Pregúntate qué hora es en cualquier momento del día y la respuesta será siempre la misma, ahora. El tiempo siempre es ahora y cuando experimentas temor, uy, esta está increíble, el tiempo siempre es ahora. Y cuando experimentas temor es señal de que es el mejor momento para entrar en acción. La mayoría de la gente no persigue sus metas, perdón, cuando pasa demasiado tiempo desde la concepción de la idea hasta el momento de actuar. Sin embargo, si quitas el tiempo del proceso, estarás listo para empezar. No existe otra opción que entrar en acción. No hay necesidad de prepararse. Es demasiado tarde para eso, para cuando se ha llegado tan lejos. O sea, se ha estado en ese mismo bucle de miedo, 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 temor, 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 incertidumbre, incertidumbre. Ahora, lo único, acá, no hay necesidad de prepararse, es demasiado tarde ya cuando se ha llegado tan lejos. Ahora, es lo único que marca la diferencia en acción. Todos tenemos la experiencia de fracasar al hacer algo. Tal vez cuando te sentiste listo para hacerlo, ya alguien más había actuado y ahora lo lamentas. El fracaso llega de muchas maneras. Ocurre cuando no actúas y cuando lo haces. O sea, si no haces nada, hay fracaso. Si haces algo y al intentarlo fracasas, pues también. Sin importar el resultado, diría que es mucho mejor equivocarse haciendo algo que prepararse mientras otro llega y se queda con tus sueños. Este escenario tiene lugar todos los días en el mundo de los negocios. La gente dedica mucho más tiempo a sus medios del que merecen, como al prepararse, literal, a lo que merecen, al lograrlo. Esperan que hacer la vista personal o realizar la llamada, escribir el email o presentar la propuesta presentar la propuesta porque temen al desenlace. Muchos individuos comparten la misma excusa de por qué no es bueno un momento para entrar en acción. El cliente está saliendo de la ciudad, el cliente acaba de regresar a la ciudad. Es el final o principio de mes, los clientes han estado en reuniones todo el día, están a punto de entrar a una junta. Acaban de comprar algo, no tienen presupuesto, están haciendo recortes, los negocios no van bien, ha habido cambio de administración o de equipo. No quiero incomodarlos. De cualquier manera, nunca me devuelven las llamadas. Nadie más puede vender. O sea, todas esas son excusas. Lo que estoy nombrando son excusas. Nadie más puede venderles. Son poco realistas. No sé qué decir. Aún no estoy listo. Los llamé apenas ayer y la lista sigue y sigue.
Ni todas las excusas del mundo cambiarán un solo hecho. El miedo es una señal de que debes hacer lo que temes. Ush. El miedo es una señal de que debes hacer lo que temes y rápido. Mi esposa me dice que al parecer jamás tengo miedo. La verdad es que es justo lo contrario. Temo la mayor parte del tiempo. No obstante, evito alimentar mi miedo con tiempo y así le impido fortalecerse. O sea, que el miedo se apropie de él, sino que nosotros nos apropiemos del miedo, de nuestro propio miedo. Opto mejor por hacer que las cosas sucedan rápidamente. He aprendido que es mejor para mí hacer las cosas así. Experimentarás lo mismo cuando te dedicas finalmente a hacer lo que temes, porque lo estás afrontando. El simple hecho de afrontar ese miedo y ese temor a hacer las cosas, pues se te va quitando en sí esa sensación de miedo a medida que lo intentas. De hecho, te sorprenderá saber cuánto te fortaleces y aumenta tu confianza cuando haces cosas nuevas. Actuar rápida y repetidamente te asegurará llegar al mercado sin dar la impresión de temer, porque estás confiado, o sea, estás como en tu zona, o sea, ya dominaste ese miedo y ese temor a hacer las cosas. La persona que actúa respecto a lo que más teme será la más que avance en su causa. Deja que el resto del mercado se someta a la ansiedad y se prepare para las falsas evidencias que aparecen como reales. Tú debes trabajar. El miedo es una de las emociones humanas más incap ¿Qué? El miedo es una de las emociones humanas más incapacitantes, o sea, que son incapacitadas, que las puedes capacitar, o sea, es algo que está ahí, que si no lo reformas, no lo intentas, no estás ahí constantemente, pues no logras las cosas. Inmoviliza a la gente y evita que persiga sus metas y sueños. Todos tenemos algo en la vida, sin embargo, lo que nos distingue es que hacemos cada quien con nuestro miedo, o sea, si somos o estamos dispuestos también a afrontarlo o simplemente pues dejamos que nos consuma nuestro propio miedo. Cuando permites que el miedo te detenga, pierdes energía, tiempo y confianza y tus temores crecen, o sea, se apoderan de ti, no tú de ellos, sino se apoderan de ti. ¿Alguna vez has visto a algún come fuego? Parece que el truco es acabar con el oxígeno que el fuego requiere para seguir encendido. Si lo sacas demasiado pronto, el oxígeno reavivará el fuego y te quemará. Lo mismo sucede con el miedo. Si te echas atrás, le das oxígeno para vivir. Así que comprométete. Retira el tiempo de la ecuación, quita poder a los temores y serás capaz de emprender más acciones. Sacarnos el miedo o dominar, más que todo dominar el miedo, porque pues el miedo siempre va a estar ahí, o sea, cada vez que se generen nuevas ideas, nuevas como oportunidades, pues siempre se va a generar ese miedo y demás sentimientos, pero es simplemente como qué hacemos nosotros con ese miedo, si lo afrontamos y si lo regeneramos o lo transformamos en una emoción positiva y permitimos que no nos consuma, sino nosotros consumirnos de ese miedo y hacer lograr pues todas nuestras acciones o llevar nuestras acciones a una buena victoria, a una buena meta. Cómete tus miedos, no los alimentes con tu retirada ni dándoles tiempo para crecer. Aprende a buscarlos y usarlos para saber cómo superarlos y avanzar en tu vida. Toda persona exitosa usa el temor como indicador para determinar sus acciones, para determinar nuestras acciones. Miedo nos ayuda a determinar nuestras acciones. El miedo nos ayuda a tener un mayor y mejor control de nuestras acciones. De nuestras acciones.
Yo lo uso en mi propia vida para hacerme consciente de que crezco y me expando. Si no experimentas miedo, no ejerces nuevas acciones ni creces. Es tan simple como eso. No se requiere dinero o suerte para crear una gran vida. Se requiere de habilidad para superar, eso es importante. No se requiere dinero o suerte para crear una gran vida. Se requiere de habilidad para superar temores con velocidad y poder. El temor, al igual que el fuego, no es algo de lo que debas alejarte. Más bien, debes utilizarlo para impulsar las acciones de tu vida. ¡Wow! Otro concepto más añadido a nuestro conocimiento y a nuestra mente masiva. Ver cómo el miedo también lo debemos de afrontar, de confrontar y de dominar, por llamarlo de una forma, para que ese miedo no nos lleve a como a retraernos, a detenernos en nuestras acciones, sino simplemente tomar acción de ellas mismas y dejar que ese temor tampoco como que se apropie de nosotros, sino nosotros dominar ese temor frente a, digamos eso, a una llamada, a enfrentar, digamos, algún problema que tengamos en nuestra vida, a dejar de crearnos tantas ideas, o sea, quedarnos ahí, y qué pasará y si no lo hago, y si esto, y si lo otro, para pues llevarnos a tomar mejor, a tener una mejor habilidad para familiarizarnos con ese miedo en las diferentes situaciones que pues pasemos en nuestro día o con gente o socialmente o sí, indefinidamente con quien sea, pero pues nosotros seamos y tengamos el control de nuestras propias miedos y de obviamente nuestro propio temor frente a la vida y avanzar pues en nuestros temores para poder llegar a nuestras metas, a nuestros logros y en sí a nuestro éxito. Entonces, pues bueno, ha sido un capítulo más que nos ha enseñado sobre todo del miedo a cómo debemos de nosotros como cambiar o como dominar ese miedo positivamente y que se convierta en un gran indicador para avanzar, para obsesionarnos con las cosas, para tener control de nuestra vida, para dominar nuestras metas y seguir creciendo pues como personas y como organización, como empresa o como, no sé, como atleta o como artista o como empresario o bueno, en las diferentes áreas de lo que nos estemos desempeñando. Entonces, pues nada, ha sido un capítulo más, un capítulo que nos sigue enseñando a nunca retraernos, a expandirnos, a que el éxito es abundancia, el éxito es grandeza, el éxito es masivo, también el dejar de ser personas promedio, como que se conforman con lo que tienen y ya, sino el intentarlo, el sacar mejor provecho de nuestro día, de nuestro tiempo, que el tiempo es ahora, o sea, independientemente de que sea día, tarde o noche, pero el tiempo es ahora si nosotros no tomamos ese fear en nuestra vida positivamente, pues nos vamos a quedar en ese bucle bueno, de incertidumbres, de bueno, y esto, y si no lo intento, pues me quedo a que a cortas o a medias de haberlo intentado y también como a que el miedo también nos lleva a sobreexponernos y a ser protagonistas de nuestra propia historia, de nuestras propias metas, de nuestros propios logros y seguir creciendo pues como personas y como gente exitosa, porque al fin y al cabo, pues eso es lo que queremos ser y lo que queremos lograr. Gente exitosa y que pues la competencia y las demás personas nos volteen a ver y nos lleven a mejores como caminos y mejores crecimientos y a ser mejores protagonistas y sobre todo tener también humildad, porque no significa que sigamos creciendo y teniendo y tanto dinero y fama y protagonismo, sino simplemente también como tener ese cuidado de cómo somos como personas, cómo tratamos a los demás y cómo somos como personas más positivas y más como en valores, no sé, como que afrontamos mejor no, como, como ser como persona, como ser buena persona, a eso es lo que quiero llevar
en esta conclusión de este capítulo. Entonces, pues nada, les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, que tengan muy buena suerte, hasta luego.